CENITEG les da nuevamente la bienvenida y agradecimiento por confiar en nosotros para la realización del curso de inspecciones de seguridad. Los temas que veremos en el desarrollo de este capítulo son como sigue a continuación: una breve introducción a las inspecciones de seguridad, objetivos que pretende el curso, explicaremos algunos términos y conceptos relacionados con el tema, aspectos legales que involucran las inspecciones, brindaremos algunas recomendaciones para la realización de las inspecciones, detallaremos lo que debemos tener en cuenta al hacer inspecciones planeadas y por último las recomendaciones para el seguimiento a las no conformidades detectadas en el informe de la inspección. Bueno, comencemos. Como podemos observar en la presentación, una inspección de seguridad consiste en una observación de las instalaciones, equipos o procesos, con el objetivo de detectar fallas que puedan tener una probabilidad de ocasionar un futuro accidente. Incluye la evaluación de las condiciones, características, metodología del trabajo, actitudes, aptitudes y comportamiento humano. Como objetivos tenemos: determinar la efectividad de las medidas de seguridad y prevención de riesgos de la compañía, realizar una apreciación crítica y sistemática de todos los peligros potenciales involucrando al personal, planta, mina, servicios y métodos de operación, asegurarse que los estándares de su suroeste satisfagan los requisitos legales. Ahora veremos las definiciones más importantes para familiarizarnos con la terminología usada en este curso. Como primer punto tenemos los PETS, que por sus siglas significan Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro. Según el Decreto Supremo de la 055 no dice que son documentos que contienen la descripción específica de la forma como llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final. Lógicamente, este procedimiento deberá exclusivamente llevar recomendaciones de seguridad en cada etapa de la tarea. Nuevamente tomamos como base la definición de la norma respecto al término inspección. Ella nos dice que es un proceso de observación metódica para examinar situaciones críticas de prácticas, condiciones, equipos, materiales, estructuras y otros. Además, es realizado por un funcionario entrenado en la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. La norma nos exige también tener un libro de seguridad, que es un cuaderno en el que se registran las observaciones y recomendaciones que resultan de las auditorías, de las inspecciones realizadas por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, por la alta gerencia de la unidad minera y de la empresa y por el personal autorizado cuando se realice trabajos de alto riesgo, y aquellas que resultan de las fiscalizaciones ejecutadas por los funcionarios de la autoridad minera, debiendo ser suscritas por todos los asistentes de la empresa, en señal de conformidad. En cuanto a la observación de trabajo, es una técnica a aplicar especialmente por el personal con mando, para favorecer comportamientos seguros con el soporte imprescindible de una formación continuada y de unos procedimientos escritos de trabajo cuando sea necesario. En este punto es importante destacar a qué se refiere con mandos inmediatos, pues cuando nos referimos a estos con los jefes o supervisores que tienen personal o actividades a su cargo, el supervisor de seguridad es el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, designado por la alta dirección. Hay que diferenciar este término del ingeniero de seguridad, que tiene otros requisitos según la 055. Hay ciertas actividades que son críticas y necesitan de un permiso escrito para trabajos de alto riesgo, pues este es un documento autorizado y firmado para cada turno por el ingeniero supervisor y superintendente o responsable del área de trabajo y visado por el gerente del programa de seguridad y salud ocupacional o, en ausencia de este, por el ingeniero de seguridad, que permite efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto riesgo. La norma exige al titular minero tener un PETAR para 5 trabajos como mínimo: trabajos en caliente, espacios confiados, excavaciones de zanjas, derrumbes y trabajos en altura. Además de estos, el titular identificará trabajos que considere como críticos y que necesitarían un PETAR. Una herramienta de gestión que utilizan muchas unidades mineras son los ATS, que por sus siglas significan Análisis de Trabajo Seguro, que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante la determinación de los riesgos potenciales y de emisión de sus controles para la realización de las tareas. Esto se realiza para actividades que no son comunes a la actividad cotidiana.
Para adelantarnos algo sobre normativa legal, vamos a ver la estructura del Decreto Supremo 055/2010 que es la reglamentación oficial en términos de seguridad y salud ocupacional para minería. Bueno, este documento consta, como se puede apreciar, de 4 títulos, 52 capítulos, 59 subcapítulos, 396 artículos, 19 anexos y 3 guías. Otra norma que se debe cumplir es el Decreto Supremo 005/2012 que el reglamento de la Ley 29.783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es una norma que se debe de cumplir ya que involucra a todas las industrias incluida la minera. En esta norma el artículo 90 nos dice que revisión del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se realiza por lo menos una vez al año, y el artículo 95 indica que cuando la inspección de trabajo constate el incumplimiento de una norma de seguridad y salud en el trabajo, el inspector debe acreditar que dicho incumplimiento ha originado el accidente de trabajo o enfermedad profesional, consignando ello en el acta de infracción y se procederá con las amonestaciones correspondientes según ley. La 055 también tiene artículos que hacen referencia a las inspecciones. Una de ellas es el artículo 17 que indica que el costo que demande las inspecciones y supervisiones en materia de seguridad y salud ocupacional será cubierto por el titular minero. Dentro de las obligaciones generales del titular minero, artículo 26, el ITEMA dice que el titular minero deberá asumir de manera absoluta los costos relacionados con la seguridad y salud ocupacional, y el ITMN dice que el titular minero deberá efectuar inspecciones a sus labores mineras para determinar los peligros y evaluar los riesgos de ejecutar los respectivos planes para mitigarlos o eliminarlos. Dentro de los derechos de los trabajadores, artículo 40 de la 055, indica que los trabajadores tienen derecho a solicitar al Comité de Seguridad y Salud Ocupacional que efectúe inspecciones e investigaciones, cuando las condiciones de seguridad lo ameriten, es decir, que tienen la facultad de pedir inspecciones ante condiciones inseguras. El capítulo 13 nos habla sobre las inspecciones, auditorías y controles. Dentro de este el artículo 130 dice que los supervisores están obligados a realizar inspecciones frecuentes durante el turno de trabajo, impartiendo las medidas pertinentes de seguridad a sus trabajadores, es decir, que la evaluación de riesgos sea permanente. El artículo 131 es obligación de la alta gerencia de la unidad minera realizar inspecciones planeadas a todas las labores mineras e instalaciones, dando prioridad a las zonas críticas de trabajo, según su mapa de riesgo, es decir, se debe implementar un cronograma de inspecciones donde esté involucrada la gerencia. El Comité de Seguridad hará inspecciones inopinadas a ciertas áreas y es escrito en el artículo 132. El artículo 133 nos habla sobre la frecuencia de inspección. Se dice que se realizarán inspecciones diarias a zonas de alto riesgo e instalaciones de izaje y tracción, semanal a sistemas de bombeo, bodegas, talleres y polvorines, mensual a instalaciones eléctricas, sistemas de alarma, y evaluaciones de orden y limpieza de las diferentes áreas, y trimestral inspecciones de la alta gerencia. No olvidar que todo esto es en materia de seguridad. La norma 005 indica que todas las observaciones hechas en las inspecciones se deben anotar en el libro de seguridad al igual que su fecha de levantamiento. El artículo 134 indica que las observaciones y recomendaciones que dicte el gerente del programa de seguridad y salud ocupacional o ingeniero de seguridad en el curso de sus visitas de inspección a las diversas áreas de trabajo serán hechas por escrito a la persona encargada de su cumplimiento con copia al gerente o responsable del área a la que dicho trabajador pertenece, para el levantamiento correspondiente. Según la norma vigente de la 055, un accidente es un incidente o suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, aún fuera del lugar y horas en que aquel se realiza, bajo órdenes del empleador, y que produzca en el trabajador un daño, una lesión, una perturbación funcional, una invalidez o muerte. De manera general, un accidente es un incidente con pérdida y que es a causa del trabajo o por órdenes del empleador. El análisis de causalidad de pérdidas empieza por una falta control, es decir, una falla en el sistema de gestión de seguridad, sea por programas, estándares, procedimientos, etc. Seguido a esto tenemos las causas básicas, que incluye factores personales, orientado a falta de destreza,
capacitación, temas fisios, etc. Factores de trabajo, supervisión ineficiente, ambiente de trabajo no apto para el trabajo. La parte principal a analizar son las causas de los accidentes. Como se indicó en la lámina anterior, están divididos en causas básicas y causas inmediatas, teniendo presente que las básicas van a llevar a las inmediatas, es decir, un factor personal como la inexperiencia en un trabajo nuevo, nos lleva a un acto subestándar al realizar la labor sin tener la pericia requerida. De igual manera, un factor de trabajo llega a una condición subestándar. Entonces llega a nosotros la pregunta: ¿cómo detectamos los actos y las condiciones subestándar en los lugares de trabajo? Un control para esto son, realizando inspecciones de seguridad, sea programada o inopinada, y realizando las observaciones en temas netamente de seguridad en cada labor a supervisar. Como siempre, vamos a respaldarnos en lo que indica la legislación vigente en base a lo que dice de las inspecciones. Bueno, el artículo 130 nos dice textualmente: los supervisores están obligados a realizar inspecciones frecuentes durante el turno de trabajo, impartiendo las medidas pertinentes de seguridad a sus trabajadores. Es decir, que todos los supervisores deben de estar alertas ante cualquier falta que atente contra la seguridad de los trabajadores. Dentro del sistema de gestión de seguridad de toda empresa se debe establecer lineamientos de acuerdo al cuadro mostrado, es decir, realizar inspecciones para detectar peligros y riesgos, realizar investigaciones cuando ocurra algún incidente y mucho más un accidente, con el objetivo de identificar causas inmediatas y básicas para así tomar medidas correctivas y evitar que sucedan nuevamente. Y por último, un programa de control que involucre la prevención de previsión de accidentes. En el transcurso del curso siempre hablamos de inspección y bueno, la definición que nos da el reglamento de la 055 nos dice que es un proceso de observación metódica para examinar situaciones críticas de prácticas, condiciones, equipos, materiales, estructuras y otros. Ojo, que nos indica situaciones críticas que tengan potencial de causar alguna pérdida. Dentro de los beneficios de las inspecciones tenemos en identificar peligros potenciales, condiciones subestándares, efectos de los cambios realizados y las acciones ejecutadas correctamente, detectar acciones correctivas inadecuadas, y determinar equipos, herramientas, actos y condiciones subestándares. Esto es con el afán de identificar situaciones y actos que podrían ponernos en algún momento en una situación de riesgo de accidente y tomar las medidas adecuadas antes de. Entonces, para resumir, los beneficios de las inspecciones son: identificar problemas potenciales, identificar diferencias en los equipos, identificar el efecto que producen los cambios en el proceso y materiales, identificar las deficiencias en las acciones correctivas y preventivas, desarrollar el compromiso asumido por la administración relacionado al sistema de gestión de seguridad. Otros beneficios de las inspecciones: identificar el desempeño positivo y la calidad de los resultados obtenidos, prevenir lesiones y pérdidas, ser proactivos con la seguridad. Las inspecciones son necesarias debido al constante cambio de personas, materiales en los procesos, equipos y también a cambios del medio ambiente, sea por clima, topografía, etc., y nos permitirá analizar anticipadamente las condiciones peligro y reducir el nivel de riesgos. Los peligros en los materiales y equipos disminuyen la confianza del trabajador para realizar su labor y tienden a dedicar una alta atención mental para autoprotegerse de ellos. Es por eso que las inspecciones nos permitirán descubrir problemas y evaluar riesgos antes que ocurran los accidentes u otras pérdidas. Existen dos formas de pensamiento en el supervisor: el reactivo, que su pensamiento está basado en accidentes, enfermedades, incidentes, y el proactivo, que mide la efectividad de los sistemas de gerenciamiento. El pensamiento reactivo tiene las siguientes características: en su mente está presente siempre las estadísticas de accidentes, los datos están basados en lo que ya ocurrió, la información histórica puede no revelar los problemas actuales y futuros, los datos pueden ser inexactos. Cero accidente no indica necesariamente riesgo cero, permite definir tendencias y otorgar prioridades. Investigación de accidentes. El pensamiento proactivo tiene las siguientes características: revelan evidencias visibles solamente,
pueden ser realizadas antes ocurra un accidente. Hay de varios tipos. Muestreos. Son solo muestras, no se analizan con detenimiento, llevan poco tiempo. Recorridos. Proveen una impresión general, no son detallados. Puntos críticos. Focalizan en tópicos específicos, deben ser detallados. Auditorias. Evalúan la existencia, adecuación y uso de sistemas de gerenciamiento de seguridad, son muy proactivas. Las inspecciones se puede clasificar de diferentes maneras, en este caso veremos las no planeadas, o llamadas informales muchas veces, que como su nombre lo indica no necesariamente están programadas y puede ser a cualquier punto de la unidad. Por otro lado tenemos las planeadas, o formales, que son planificadas con anticipación y están dirigidas a observar puntos críticos y los que ya son generales o habituales. Dentro de las planeadas, tenemos inspecciones de orden y limpieza, cuya filosofía indica que mantener el orden es el primer paso para hacer algo correctamente. El principio un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar debe ser mantenido en todo momento por todo el personal. Las inspecciones de orden y limpieza proporcionan excelentes oportunidades para buscar signos de desorden, como por ejemplo, acumulación peligrosa y descuidada de materiales, elementos innecesarios, pasillos obstruidos, derrames o filtraciones, herramientas no utilizadas, contenedores rotos o dañados, cantidad excesiva de artículos, desperdicios. Los beneficios de las formales son: elimina causas de lesiones personales e incendios, logra un mayor provecho del espacio, ayuda a controlar el daño a la propiedad y el derroche, estimula la práctica de buenos hábitos de trabajo, refleja un lugar de trabajo correctamente administrado. Dentro de las inspecciones, existe una serie de actividades dentro de las cuales tenemos las actividades de recolección de información y dentro de ellas tenemos las inspecciones de preuso que son inspecciones de partes y elementos críticos que merecen una atención especial. Los equipos cuentan con sistemas vitales que pueden dañarse y convertirse en sistemas subestándar. Deberán practicarse en todos los equipos móviles al inicio de cada guardia o al inicio de su operación durante la guardia. Inspecciones generales. La inspección general es un recorrido planificado a lo largo y ancho de un área. Es detallada, se revisa todo y se busca cualquier evidencia con el propósito de descubrir exposiciones a pérdidas. Como detallamos anteriormente, uno de los puntos a inspeccionar son los procesos críticos, es decir, aquellas cuya falta afecta en gran porcentaje o en forma total a la producción, a la propiedad y a la vez crea un riesgo grave para la vida de los trabajadores y si la ocurrencia de incidentes dentro de este proceso pueda descontinuar la operación o producción, afectar la calidad del producto, incrementar los costos, retrasar las entregas. Entonces dentro de la criticidad debemos definir área crítica, que es espacio físico o sector bien delimitado, está instalado y funciona un proceso unitario de producción y que puede producir pérdidas. Equipo crítico, aquel cuya falla de modo directo a la seguridad y tiene mayor potencial de producir pérdidas. Materiales críticos, materias primas e insumos, productos en proceso elaborados, cuyo abastecimiento deba satisfacer calidad y oportunidad. Tareas críticas, una secuencia de pasos u operaciones que al ser realizadas de manera errónea, impide la obtención de un determinado resultado dentro del proceso. Partes claves de una inspección. Para esto debemos responder asertivamente y además estar seguro de la calidad de cada una de ellas. Quien hará la inspección debe ser la persona experta en el tema. Tarjeta de registro de las partes críticas, es decir, un detalle de las inspecciones realizadas y de las conclusiones. ¿Cuáles son las partes que deben ser inspeccionadas? Y se debe de poner énfasis en las partes que ha tenido observaciones anteriores. ¿Cuál debe ser la frecuencia de las inspecciones? Esto dependerá de la criticidad de las labores o instalaciones. No olvidar tener siempre presente las frecuencias recomendadas por el reglamento de la 055. Las inspecciones de seguridad pueden ser realizadas por un equipo muy variado según los casos, pero como ejecutantes más idóneos podemos citar el ingeniero de seguridad de la empresa, supervisores encargados de
áreas productivas, los miembros del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, los equipos del servicio de mantenimiento, los técnicos especializados de entidades ajenas a la empresa. Continuando con el desarrollo del tema, nos preguntamos quién realiza la inspección. Como se indicó en la lámina anterior, las inspecciones de seguridad pueden ser realizadas por un equipo muy variado según los casos, pero como ejecutantes más idóneos podemos citar el ingeniero de seguridad de la empresa, supervisores encargados de áreas productivas, los miembros del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, los equipos del servicio de mantenimiento, los técnicos especializados de las entidades ajenas a la empresa. Una parte clave que debemos tomar en cuenta es el antes de la inspección. Antes de realizar la inspección es necesario conocer principalmente lo siguiente: tipos de trabajos que se desarrollan, procesos unitarios que llevan a cabo, estadísticas de accidentabilidad, maquinaria y materiales utilizados, inspecciones anteriores y sus respectivos informes. Coordinar día y hora de la inspección. Entonces, antes de una inspección para equipos, debemos revisar guía y/o manual de mantenimiento, programación de mantenimiento, indicadores de fallas, registro de las causas de reparaciones. Durante la inspección, establecer un orden para llevar a cabo la inspección física, mantener una actitud positiva en todo momento, mente abierta, sano juicio, tratar de hacerse acompañar por el directivo de mayor nivel posible. Cubrir todo el sector a inspeccionar sistemáticamente, finalizar la actividad en la oficina de la jefatura, identificar claramente los riesgos que requieren atención urgente, actuar inmediatamente sobre ellos, tomar fotografías a los factores de riesgos que podrían desencadenar en la ocurrencia de un siniestro. Si se van a realizar entrevistas, antes debemos de tener presente, establezca necesidades, defina en qué forma esas necesidades pueden ser coincidentes o contrapuestas, tener en cuenta necesidades de su interlocutor, determine el perfil de su interlocutor, formule el plan de entrevista. Durante la entrevista, tome las siguientes recomendaciones: ceñirse a su plan de entrevista, tome breves notas, comprobar los aspectos más relevantes, agradezca y despídase con amabilidad. Y después de la entrevista, ordene sus anotaciones, evalúe la entrevista, correlacione la información y conclusiones. Los entrevistados tienen patrones típicos de respuestas, es decir, pueden ser asertivo, tímido, social, dominante, sumiso, innovador, social, pasivo, social, independiente, dependiente, confiado, desconfiado, sociable, poco sociable, amistoso, huraño, simpático, antipático, competitivo, poco competitivo, agresivo, pacífico, tímido, aplomado, exhibicionista, recatado. Concluida la inspección a las condiciones físicas del riesgo y la entrevista, llene la totalidad de los recuadros del formato de campo hoja de verificación, agradezca y despídase con amabilidad, redacte el informe de inspección. Algunas recomendaciones adicionales para ejecutar las inspecciones: establezca un orden para llevar a cabo la inspección física, define y revise los estándares del GMA, mantener una actitud positiva en todo momento, hágase acompañar por el directivo de mayor nivel, cubra todo el sector sistemáticamente, buscar lo que no salta a la vista, describir cada condición, ubique y señale riesgos que requieren atención urgente, inspeccionar frontalmente las condiciones urgentes, eliminar materiales y equipos en desuso, finalice la actividad en la oficina de la jefatura, identifique los factores de error, estructure el informe de inspección. Respecto a la duración de la inspección, podemos decir que el tiempo para desarrollar una inspección vendrá marcado por el tamaño del riesgo, la complejidad de su actividad, la problemática de riesgos. En conclusión, es variable. Cada empresa debe desarrollar su propio formato de inspección, donde se detalla el nombre de la empresa, lugar de inspección, fecha, quien realiza la inspección, detallar las observaciones y responsables del levantamiento. Habíamos hablado inicialmente de las observaciones de seguridad, y esta viene a ser una acción que identifica y controla hábitos individuales de trabajo, para prevenir acciones inseguras. ¿Qué buscan las observaciones de seguridad?
identificar actos subestándares o deficientes y situaciones peligrosas derivadas del comportamiento humano, determinar necesidades específicas y efectividad de la formación y adiestramiento de los trabajadores, verificar la necesidad, la idoneidad o las carencias de los procedimientos de trabajo, corregir in situ de forma inmediata y por convencimiento situaciones y actos subestándar, reconocer y reforzar hábitos y comportamientos eficaces y seguros. Lo que busca la observación de seguridad es comprobar la efectividad del sistema de gestión de seguridad, capacitaciones, entrenamientos, etc., y es una buena oportunidad para felicitar, corregir y o reforzar positivamente actitudes de trabajadores. Al igual que las inspecciones existen dos tipos, las informales y las formales. La observación informal de tareas. La observación del trabajo es una actividad cotidiana que los supervisores deben ejercer con naturalidad. Tal actividad con mayor o menor dedicación se suele desarrollar de una forma informal y generalmente ocasional en las organizaciones, por ejemplo cuando un trabajador se incorpora a un nuevo puesto de trabajo, o cuando se han detectado accidentes o fallos de calidad. También es cierto que hay personas con mayor capacidad de relación y que son más propensas al diálogo con los trabajadores, que obtienen mejores frutos de sus observaciones, al transmitir mejor su interés, especialmente por la mejora de las condiciones de trabajo del personal. La observación planeada de tareas, o las OPTS, que lo conocemos muchos. Las observaciones planeadas son más fácilmente aplicables en procesos productivos que estén muy sistematizados y en las que las tareas de los puestos de trabajo se repiten. Todo tipo de trabajo debería estar sujeto a las mismas. La reflexión y la autocrítica que el sistema plantea es una herramienta básica para la exigente mejora de la calidad y de la productividad. Los objetivos que persigue las inspecciones de seguridad son: identificar actos inseguros o deficientes y situaciones peligrosas derivadas fundamentalmente del comportamiento humano, determinar necesidades específicas y efectividad de la formación y adiestramiento de los trabajadores, verificar la necesidad, la idoneidad o las carencias de los procedimientos de trabajo, corregir in situ de forma inmediata y por convencimiento situaciones y actos inseguros, reconocer y reforzar hábitos y comportamientos eficaces y seguros, estén contemplados o no en los procedimientos de trabajo. En general, mejorar la calidad del trabajo, implicando directamente a los supervisores. Ahora veremos las etapas de la observación planeada. Primero empezaremos con un diseño del sistema y elaboración de instrucciones y procedimientos. Seguidamente está la preparación, es decir, decisión sobre las tareas y las personas a observar, asignación de funciones y responsabilidades a quienes deban realizar las observaciones, programación de las observaciones, definición de objetivos y medios, formación específica de observadores. Ahora entraremos a la realización, es decir, práctica de las observaciones, registro de datos, discusión de resultados, recomendación de mejoras, refuerzos positivos, y por último la evaluación, seguimiento de la aplicación de recomendaciones y de su eficacia, control de accidentes e incidentes, evaluación del sistema. Una pregunta importante que debemos hacernos en a quién observar, y debemos tomar presente de priorizar a: trabajador nuevo, sin experiencia, reincidente, distraído, inseguro crónico, trabajador con experiencia. ¿Qué tareas observar? Se debe establecer prioridades y seleccionar en una primera etapa aquellas tareas críticas. Precisamente las tareas en las que existen procedimientos escritos de trabajo seguro que es de suponer son las que tienen cierto grado crítico, requieren atención preferente. Tareas críticas. Las actividades nuevas encierran muchas incógnitas hasta que los trabajadores se familiarizan con las mismas, independientemente que se haya establecido un método de trabajo que habrá necesariamente que analizar. Operaciones normales con riesgo de graves consecuencias, empleo de sustancias o procesos químicos peligrosos, máquinas, instalaciones energéticas, calor, electricidad, trabajo en altura, etc. Operaciones en espacios confinados, operaciones con aporte de calor en lugares o instalaciones con peligro de incendio o explosión, situaciones de emergencia, control de las actividades de subcontratas, intervenciones de personal foráneo en instalaciones, carga, descarga y movimiento de vehículos,
paradas y puestas en marcha de instalaciones, operaciones de mantenimiento y limpieza, situaciones de alteración de los procedimientos normales de operación, empleo ocasional de equipos con funciones clave, trabajar solo o alejado de su lugar habitual de trabajo. La empresa debe definir el papel de las observaciones en su sistema de gestión para luego asignar funciones y responsabilidades de esta actividad. Todas las personas que efectúen observaciones deben disponer de los medios y criterios para realizarlas, fijando el número mínimo de observaciones a realizar en periodos de tiempo, meses, año. Como se indica, esto debe ser planeado por la empresa y lo más importante se debe de cumplir. Dentro de todo sistema de gestión en seguridad, se debe de designar responsables y funciones de acuerdo al cargo. Entonces algunas de las responsabilidades que deben de tener los principales partícipes de la empresa son: gerente, responsable de disponer los recursos necesarios para la corrección de las condiciones subestándares identificadas en las instalaciones, evaluar el cumplimiento de las acciones comprometidas, jefes y supervisores, realizar sus inspecciones programadas, impartir medidas pertinentes de seguridad a los trabajadores, planificar el cumplimiento de su cronograma anual de inspecciones SSOMA, motivar al personal a su cargo para el cumplimiento de las inspecciones SSOMA, personal técnico y ayudantes, participar activamente en el desarrollo de las inspecciones dados en el programa anual de inspecciones, efectuar inspecciones diarias en su área de trabajo, corregir inmediatamente algunos actos y condiciones subestándares. Comité SSOMA, responsable de crear inspecciones periódicas en las áreas administrativas, operativas, instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo al cronograma de inspecciones SSOMA. SSOMA, responsable de revisar y actualizar el presente procedimiento, asesorar al personal que participa en el desarrollo de las inspecciones. Acá les mostramos algunos requisitos para la realización de las observaciones. 1. Concentrarse y prepararse para la observación. 2. Eliminar distracciones o interrupciones. 3. Captar la situación global del trabajo que se realiza. 4. Recordar lo visto. 5. Evitar supeditarse a ideas preconcebidas. Ahora veremos cada uno de estos puntos. Concentrarse y prepararse para la observación. Esta actividad requiere de un tiempo que no ha de ser simultáneo o compartido con otras actividades. La preparación de la actividad por el observador es necesaria. La técnica de la observación total implica que la persona mira arriba, abajo, atrás y adentro, escucha las vibraciones y los sonidos no habituales, huele los olores no habituales, siente las temperaturas y las vibraciones no habituales. Actitud inquisitiva. Para observar con éxito los actos inseguros o subestándar de las personas, para hablar de seguridad con las personas y para mejorar el desempeño en seguridad en su área de responsabilidad, usted debe desarrollar una actitud inquisitiva. La actitud inquisitiva se basa en 2 preguntas. Hay que responderse estas preguntas. ¿Qué podría ocurrir si? ¿Qué lesiones podrían ocurrir si sucediera lo inesperado? ¿Cómo? ¿Cómo podría hacerse este trabajo con mayor seguridad? Cuando observa que las personas reaccionan ante su presencia, ¿es buena señal? Sí, es buena señal porque demuestra que están adquiriendo conciencia de sus actos inseguros o fuera de norma. No, es mala señal porque indica que aún no logran desarrollar una buena actitud ante la seguridad. Las personas pueden considerar que las reglas de seguridad solo son algo que la dirección les exige que cumplan, y no algo que va en su beneficio. Por ello, es posible que consideren los actos inseguros como algo que deben ocultar y no como algo que podría serles perjudicial. Ajustan o se colocan algún equipo de protección personal. Cambian de posición repentinamente. Reacomodan su trabajo. Paran o dejan el trabajo. Colocan tierras o bloqueos. ¿Cómo ayudar a prevenir la repetición de un acto inseguro? Esta pregunta es la más difícil de responder. Pero acá les mostramos algunas de las formas para evitar la repetición. Hay que tener en cuenta que no necesariamente esto van a permitir tener un control al 100%. Hable con la persona hasta que comprenda por qué su acto inseguro es peligroso. Aplique la actitud inquisitiva. Escuche, brinde a la persona la oportunidad de que le diga cuáles son los riesgos. Aplique su criterio. Toda acción para prevenir una repetición debe apegarse a la situación y a las políticas de su organización. Manténgase alerta ante las causas de los actos inseguros.
Otro requisito para la realización de las observaciones es eliminar distracciones o interrupciones. La actividad debe de ser desarrollada con naturalidad, preferiblemente anunciada a la persona a observar. No debe provocar alteración alguna en la tarea observada, la cual no debe ser interrumpida hasta la culminación de la misma. Captar la situación global del trabajo que se realiza. Hay que evitar perderse en detalles sin importancia que pueden dificultar el entendimiento de la globalidad del procedimiento de trabajo y de los aspectos clave del mismo. Cuando sea necesario habrá de repetir la observación para lograr tal objetivo. Eliminar distracciones o interrupciones. La actividad debe ser desarrollada con naturalidad, preferiblemente anunciada a la persona a observar. No debe provocar alteración alguna en la tarea observada, la cual no debe ser interrumpida hasta la culminación de la misma. Recordar lo visto. La observación requiere de un esfuerzo para retener mentalmente lo que se ve. Si bien el formulario es una ayuda, es más bien una guía, que puede convertirse en un elemento limitador. Por ello es recomendable muchas veces de agenciarnos de cámaras fotográficas o de video, para ayudar en este punto. Evitar supeditarse a ideas preconcebidas. Las ideas propias sobre la persona o tarea pueden constituir una limitación de la capacidad observadora. El observador debe tener una actitud abierta requerida para interpretar objetivamente la realidad. Adelantarse a la intención de las acciones de las personas observadas puede conducir a errores considerables. El síndrome de la satisfacción en la búsqueda del fallo ciega la capacidad observadora. Generalmente emiten juicios de valor, sin culminar con la observación global del trabajo. Es deseable registrar en un documento el conjunto de datos e información para la adopción de mejoras en las prácticas de trabajo, datos de identificación, descripción de la tarea, condiciones de trabajo de la tarea, verificación de estándares asociados a la tarea, actuaciones singulares, mejoras acordadas y control de las mismas. La siguiente información es fundamental para la realización de la observación, área o sección del trabajo, tarea o parte de la tarea a observar, identificación del observador y de la persona observada, antigüedad en el puesto, fecha en que se realiza la observación, adicionalmente el formulario de tener la firma del observador, fecha recomendable para una nueva observación. Descripción de trabajo de la tarea. Se debe indicar de forma simplificada el orden secuencial de las operaciones unitarias o fundamentales en que puede subdividirse la tarea. El numerar las operaciones facilitará la interrelación con otras informaciones posteriores. Cuando exista procedimiento de trabajo normalizado se especificará. Condiciones de trabajo de la tarea. Trata de identificar los diferentes tipos de riesgo asociados a las operaciones. Los tipos de riesgo pueden corresponder a riesgos de accidentes, de enfermedad profesional, de fatiga o de insatisfacción. Aceptable. Los posibles daños son de escasa importancia, o la posibilidad de daño es muy baja. Mejorable. Las anomalías a corregir no requieren una intervención urgente, no son determinantes de los daños esperados, aunque estos puedan ser de cierta importancia. Deficiente. Cuando las anomalías son determinantes de los posibles daños esperados, requiriéndose una corrección sin demora. Verificación de estándares. Estos estándares debieran haber sido establecidos previamente. Procedimiento de trabajo. Se refiere evidentemente a los procedimientos escritos que debieran existir en determinadas operaciones. Adiestramiento en la tarea. Formación y destreza de necesaria adquisición para la realización del trabajo. Equipos y herramientas. Se refiere al empleo de útiles generalmente portátiles, sean mecánicos o manuales, para la correcta ejecución de la tarea sin riesgo de accidente o enfermedad y con esfuerzos mínimos. Verificación de estándares. Equipos de protección personal, en aquellas situaciones en que sea necesario su uso para minimizar la gravedad de los daños personales. Instalaciones fijas asociadas a la tarea. Se refiere a aquellas instalaciones o parte de las mismas que puedan entrar en contacto con el personal y generar algún tipo de agresividad. Entorno, orden y limpieza. Es importante que el entorno en el que se realice la tarea esté ordenado y limpio, por su contribución a la calidad y seguridad de la tarea. Actuaciones singulares. Existen dos tipos de actuaciones singulares: actos engañosos, que son aquellos cambios de conducta de la persona, precisamente al percibir que está siendo observada,
Por ejemplo, colocarse la protección personal, dejar de fumar en un área en que está prohibido, etc. Actos destacables por su valor positivo que habrá que aprovechar de alguna forma. Por ejemplo, utilizar sus elementos de protección personal, etc. Debemos tener presente las acciones acordadas y controles de las mismas, es decir, las mejoras a aplicar, deberían ser acordadas fundamentalmente entre observador y observado. En todo caso, es importante que figure el nombre de la persona responsable de la mejora a adoptar y la fecha en que habría de estar implementada. De acuerdo a los objetivos planteados, los mandos directos ejecutarán sus observaciones y llenarán el formulario correspondiente, con copia al responsable del área, asimismo otro al Departamento de Seguridad para hacerle seguimiento y control a la actividad. La experiencia demuestra que la implantación del sistema de observaciones conlleva a una progresiva reducción de deficiencias detectadas en las tareas, una mayor concientización sobre la calidad y seguridad de las mismas. Por lo tanto, una reducción de accidentes e incidentes. Las observaciones de tareas son parte del proceso de inspección. Recordemos que se realizan inspecciones para verificar si se están cumpliendo los requisitos legales y se está brindando un ambiente laboral seguro. ¿Por qué redactamos informes de inspección? Para probar que se cumple con el reglamento, y en caso encontremos no conformidades, tenemos como prioridad su eliminación y o reducción. ¿Qué características debe tener un informe de inspección? Legible y de fácil entendimiento, no debe ser extenso, no debe tener demasiadas anotaciones. El responsable debe diseñar un formato en donde se haga un seguimiento de la ejecución de las acciones correctivas recomendadas, verificando y facilitando los medios para que se cumplan. Para ello se debe llevar a cabo las siguientes actividades: dar a conocer a través de los informes a las personas directamente responsables de ejecutar las acciones correctivas, verificar que la acción se inicie de acuerdo con lo programado, dirigiendo inconvenientes a la autoridad respectiva, comprobar la efectividad de las acciones ejecutadas y establecer las modificaciones que sean necesarias. Medición de la efectividad. Se debe incluir un método para medir la calidad y cumplimiento de las inspecciones, el cual debe constar de una asignación de un puntaje para poder comparar esta efectividad con la meta de la empresa para el programa de inspecciones planeadas. Se agradece su participación y ganas de aprender. No se olvide, si tiene alguna duda, sugerencia o comentario, contactarse con nosotros.